Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a desarrollar un tema interesante dentro de la perspectiva moral, que está relacionada sobre todo con la época contemporánea. Teniendo en cuenta aquí algunas ideas, pues la principal, hay que reconocer que hay una profunda renovación de la teología moral, porque estamos en un punto interesante de este aspecto cuando el Concilio Vaticano II prácticamente dará unas pautas fundamentales para el desarrollo sistemático a nivel teológico y por otro lado también a nivel pastoral. Teniendo en cuenta esta pequeña introducción, hay que decir entonces que son 5 las pautas, las ideas que vamos a tratar de desarrollar más adelante. La primera, la difusión evidentemente de la moral alfonsiana, teniendo en cuenta el tema de la contextualización de la moral. Segundo, la autoridad moral de San Alfonso de Ligorio está sobre todo representada no tanto en el cumplimiento de las normas, sino en la capacidad de testimoniar el mensaje de Jesús en este mundo. 3, los manuales de teología moral, de alguna forma continúan el esquema de los 10 mandamientos, a pesar de que el Concilio Vaticano II propondrá, evidentemente, una perspectiva nueva, pero aún queda en la conciencia de la gente ese deseo de recurrir a la manualística con el objetivo de dar solución a los problemas morales. Punto 4, las influencias, por un lado, a nivel interdisciplinario, es decir, de las distintas ciencias positivas, llamémoslo así, y por otro lado, el recurso a la teología bíblica como elemento interesante para fundamentar, para sustentar el desarrollo y la argumentación a nivel moral. Y punto 5, la renovación moral inspirada a partir del Vaticano II la podemos encontrar sobre todo plasmada en el número 16 del documento Optatantos Ius. Teniendo en cuenta entonces estos primeros puntos que he indicado, podríamos decir que la teología moral del siglo XX, si queremos entender de forma sintética, podríamos colocar 3 ideas importantes a resaltar. En el terreno de los planteamientos, los autores, los más representativos, por cierto, una búsqueda de fundamento de la teología moral y la nueva problemática que se va a manifestar. En cuanto a su fundamentación, pues iremos desarrollando poco a poco cada una de estas ideas que he manifestado anteriormente. En cuanto a lo que son los planteamientos, las líneas fundamentales, orientadas sobre todo por algunos teólogos importantes, tenemos aquí a Tengeray, Plummer, Vermes, Harring, Fuchs, Bucle, entre otros. ¿Qué planteamientos proponen todos ellos si queremos hacer una síntesis? Primero, un esquema de las virtudes todavía sigue en pie. 2, emerge el tema de la opción fundamental como un recurso nuevo, diríamos en este sentido, para profundizar a nivel teológico. 3, la identidad ética del cristiano, hasta qué punto entonces el cristiano debe realmente formar parte de un mundo tan pluralista en el cual a diario nos movemos.
4, la unidad de la persona como sujeto de la moralidad. Ya no es cuestión simplemente de entender las normas desde una heteronomía o desde una teonomía, sino sobre todo entender al sujeto como una persona responsable, porque tiene una conciencia propia, una autonomía propia, capaz de hacerse dueño de sus propias acciones. Una última idea, tenemos la teología moral en diálogo con la filosofía. Y aquí es como de alguna manera, con el transcurso del tiempo, por un lado surgirá la teología como un aspecto reflexivo, pero por otro lado también orientada al aspecto práctico. En la teología moral va a suceder algo similar. Por un lado está el aspecto conceptual y por otro lado también el aspecto práctico. En cuanto a la búsqueda de fundamento, encontraremos aquí a un autor interesante, Tillman, que presenta esta idea, ¿no? La idea de llamada o llamamiento y seguimiento, por otro lado, del maestro. ¿Qué implica o qué hay detrás de esta idea? Que se tiene a Jesús como el punto de referencia. La persona de Jesús de Nazaret va a ser para el cristiano entonces el punto de referencia moral. Según Mersch, un segundo autor, considera que el proceso de incorporación a Cristo es fundamental. ¿Qué implica esto? Una cristificación de la vida. Es decir, si el cristiano realmente quiere ser coherente con lo que profesa, tiene que ajustarse a las indicaciones, al estilo de vivir, al modo de vivir del maestro, en este caso Jesús de Nazaret. Stelzenberg plantea, es un tercer autor, el proceso de acogida y construcción del reino de Dios. Según él, pues la idea que está sosteniendo en principio es de cómo los seres humanos hemos acogido el reino de Dios y cómo estamos permitiendo que ese reino de Dios se encarne en este mundo. Gilles Leman, que es otro autor interesante en este desarrollo moral, plantea la realización histórica de la caridad. Según basta ya de conceptos, basta ya de teorías, lo que importa es que esos conceptos lleguen a encarnarse en la realidad concreta de cada ser humano, de las culturas, en fin, de toda la familia humana. Y en ese sentido, pues, apela siempre a la realización histórica del amor o de la caridad. ¿Por qué? Porque de otra manera simplemente sería una propuesta un tanto vacía, fuera de sentido y descontextualizada, por otro lado. Harry plantea el tema de la libertad y felicidad en Cristo. Él considera que la auténtica libertad realmente la podemos ver reflejada en el modo como vivió Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, y por lo tanto se mueve en esa misma argumentación considerando a Dios como el fin último del ser humano. El existencialismo y el marxismo son dos corrientes importantes de esta época. Por un lado, porque plantea el existencialismo la búsqueda de sentido a la existencia. Y por otro lado, el marxismo trata de influenciar mucho sobre la crítica al capitalismo. En este sentido, como que son dos tendencias complementarias, teniendo en cuenta que el existencialismo responde
a ese hecho dramático de la Primera y Segunda Guerra Mundial que han generado numerosas víctimas, ¿no? Ha generado zozobra en los países, mucho desencanto en todos los niveles. Por lo tanto, después de esos hechos, lo que pretenden estos autores del existencialismo es sobre todo buscar el sentido a la vida, el sentido a la existencia. ¿Por qué vale la pena vivir en este mundo? El marxismo atacará todas las estructuras a nivel capitalista hasta el punto que la misma iglesia pues, se sentirá en cierta medida tocada por estas reflexiones. Como última idea en este aspecto tenemos la teología de la liberación. Tenemos en Perú Gustavo Gutiérrez, que es el máximo representante de la teología de la liberación en Latinoamérica, y evidentemente él lo que hace es una teología, diríamos así, desde abajo, es decir, desde las mismas circunstancias humanas, desde las estructuras sociales, ¿no? Cómo se manifiesta Dios en esas realidades humanas y hasta qué punto también se le ha dejado de lado, ¿no? Por lo tanto, es cuestión de ver los hechos históricos, la propia historia humana a la luz de la fe. En cuanto a la nueva problemática que surge ya en el siglo XX respecto a la teología moral, pues hay varios puntos. Yo he tratado de colocar los más relevantes, comenzando sobre todo por indicar que la moral cristiana, por así decir de este modo, la norma ética brota de la invitación a la fe y esta del anuncio de la salvación, según Marcos 1:15. También, siguiendo esta reflexión desde el Evangelio, podemos decir que el imperativo que orienta el actuar cristiano surge del indicativo del ser cristiano, es decir, desde la propia identidad cristiana, de la nueva vida recibida por el agua y el espíritu, es decir, haciendo uso de la teología sacramental, podríamos indicar en este caso que el bautismo implica un cambio, una reorientación de conducta en quien lo recibe. Por otro lado, esto implica también una forma de ajustar la vida según los criterios del mismo Jesús de Nazaret. Bullmann es un autor importante sobre este aspecto porque plantea sobre todo la desmitologización de la escritura. Y aquí va a levantar polvareda con este planteamiento porque en algunas circunstancias pues muchos teólogos cristiano-católicos como que ven un gran riesgo porque se pretende en cierta medida, entre comillas, se pretende banalizar los textos sagrados. Pero lo único que hace Bullmann es dar a entender, en otras palabras, que la Sagrada Escritura pues está compuesta de muchísimos géneros literarios y lo importante es encontrar en la Sagrada Escritura el sentido de cada uno del mensaje que presenta, en este caso, un determinado texto sagrado, y no tanto orientarnos por el sentido materialista, ficticio, legendario, mitológico de ciertos textos que podemos encontrar en la Biblia. Tills y Teilhard de Chardin son también, junto a Bullmann, quienes van a plantear una teología de las realidades terrestres, es decir, tratando sobre todo de descubrir la presencia de Dios en este mundo y por otro lado, no tanto orientándonos por una ontología
o una teología dogmática del más allá, de tratar de comprender a Dios y cómo es Dios, sino empezar a comprender al ser humano, su propia realidad y cómo Dios va actuando en cada una de las realidades humanas o realidades contextualizadas, terrestres, por así decir. En este sentido, Chardin pues plantea la teología de las realidades terrestres, ¿no? Esto tendrá unas repercusiones enormes. ¿Por qué? Porque ya no es simplemente el planteamiento de una teología moral a nivel de doctrina, sino sobre todo a un compromiso en las diversas realidades humanas a nivel político, económico, religioso, en fin, podríamos enumerar pues, muchas instancias, muchas estructuras sociales también. La ética de situación es otro de los puntos que generan cierta dificultad y problemática también. ¿Por qué? Porque en algunas circunstancias pues hay autores que plantean una teología moral solo, digo solo desde las circunstancias. Todo debe responder de un contexto concreto. Y esto genera un gran riesgo porque se puede caer en cierto relativismo moral. El desafío del prometeísmo y secularismo también es otro dato, y aquí surgen pues las ideologías, ¿no?, que pretenden en cierta medida colmar las expectativas de todas las personas. En algunos casos simplemente pues se puede quedar también en un gran deseo, un gran ideal, y no llegar realmente a construir un mundo mejor, un mundo más humano. También el famoso secularismo pues implica una distancia, diríamos así, de lo que es el aspecto religioso del aspecto laicista. ¿Y esto qué consecuencias nos trae? Prácticamente un rechazo severo respecto a Dios y al aspecto teológico, y solamente apropiarse de una realidad antropocéntrica que puede terminar finalmente destruyendo al propio ser humano. El desafío del ecumenismo también es uno de los retos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en este sentido hay que ver, por un lado, esa búsqueda de consensos, unificación de criterios a nivel de cristianismo, ¿sí? Pero añadiría yo a este desafío del ecumenismo otro que es muy interesante, que es el diálogo interreligioso. Creo que no solo importa y es necesario, por cierto, el diálogo a nivel de cristianos, ¿no?, sino también es muy interesante y fructífero, enriquecedor, el diálogo interreligioso también. Por otro lado, pues podemos decir algo sobre el desafío de la sociedad de bienestar. Aquí parece ser que un desarrollo materialista como que ha ido calando en la conciencia de la gente hasta el punto de considerar lo material como aspecto único y válido para la felicidad, ¿no? Y esto genera cierta dificultad porque evidentemente encontraremos países desarrollados, personas o grupos de personas con un nivel económico, por ejemplo, elevadísimo, mientras que numerosas personas o masas empobrecidas que siguen todavía buscando el sustento diario y en algunos casos pues son ellos mismos los que sostienen los grandes sistemas económicos a nivel global. Finalmente, la ética consecuencialista y proporcionalista. ¿Qué podríamos decir de estos dos puntos? La ética consecuencialista se orienta sobre todo por un aspecto deductivo, es decir, el planteamiento de un criterio como puede ser Dios como el fin bueno, y por lo tanto, si yo soy creyente,
pues eso implicaría entonces que en todas mis acciones yo tendría que manifestar esa bondad, ¿no? No es tan fácil prácticamente porque una cosa es obrar como Dios y otra cosa es obrar como humano, ¿no? Todas las limitaciones que una persona pueda tener. En cuanto al criterio proporcionalista, pues en este sentido podemos tener en cuenta sobre todo los riesgos y beneficios. Ese sería el aporte que hacen el criterio proporcionalista. A la hora de tomar una decisión, es importante ver cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios y de acuerdo a eso optar por aquello que mejor nos interese y nos convenga, hablando moralmente, que nos haga bien. Bien, teniendo en cuenta estos datos, les agradezco mucho por este espacio que tenemos para compartir, esperando que dentro de poco volvamos a encontrarnos por este mismo canal.